Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max. Este servidor Daniel Torres, como cada jornada, les agradece muy sinceramente por esta sintonía cuando les recuerdo que nos extendemos hasta muy cerca de las 8:30 minutos en la mañana. Por cierto, en el día de hoy, además del segmento de análisis que les voy a presentar a continuación, tenemos también una interesante entrevista. Nos visita en este estudio la doctora Beatriz Améndola, es la directora del Instituto Innovative Cancer, que radica acá en esta ciudad de Miami, una verdadera científica que nos honra con su visita y que voy a conversar con ella sobre cómo justamente paliar esta enfermedad que cobra la vida de millones de personas en el mundo cada año. En las últimas horas tuvimos informaciones de que el expresidente Jimmy Carter había tenido una remisión de un cáncer de hígado con metástasis en el cerebro y que estaba incluso sin tratamiento en estos momentos. Un hombre que sobrepasa los 90 años de edad. Por lo tanto, lo que quiero afirmar en la mañana de hoy justamente con esta invitada es que el cáncer puede ser curado. No necesariamente tiene que ser letal y hay diferentes avenidas para poder justamente contrarrestar esta enfermedad. Así que les ruego por favor que mantengan la sintonía porque después del segmento de análisis vamos a conversar con ella. Hoy es martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y también el Día de la Paz Internacional, de acuerdo con Naciones Unidas, que adoptó esta fecha desde el año 1975. Y también en el día de hoy, cumpleaños, no les voy a decir cuántos, nuestra directora técnica de aquí del programa En Contacto, Ana M. Castro, así que para ella la felicitación de todo nuestro colectivo, la mía en lo personal, porque además de eso es mi esposa, así que tengo doble compromiso. Y ahora sí, los buenos días para nuestro invitado en la mañana de hoy, Pedro Corzo, un periodista cubano-americano de fuste, columnista del Nuevo Herald, para quien tengo un saludo siempre fraterno. ¿Cómo tú andas? Todo muy bien, Daniel, buenos días, gracias y me sumo a esas felicitaciones. Y también espero que me avisen del brindis. Hombre, eso está querido, ya empezamos a adelantarlo, pero fue un brindis con mucha azúcar. Era de demasiados pastelitos de guayaba, queso y carne. Estamos en Miami. Pero los disfrutamos. Miami es la cuna de los pastelitos. Cuando nosotros viajábamos a Suiza a cubrir los consejos de derechos humanos, las reuniones allí le llevábamos a los cubanos que residen en Suiza, que hay una colonia bastante grande para la distancia. Llevábamos pasteles de guayaba de aquí de Miami. Eso era una especie de manjar para ellos. Bueno, tú sabes que se congelan y los mandan a países latinoamericanos. Hay compañías aquí que fabrican los pasteles, los congelan y congelados los mandan a países latinoamericanos. Ah, no conocía eso. Es impresionante eso, ¿tú te imaginas? Entonces puedes comerte un pastel de guayaba. Pero cuando nos mudemos averiguaremos eso. Bueno, Corzo, quería conversar contigo sobre un tema que me está dando vueltas en la mañana de hoy, porque no acabo de entender la política exterior de la dictadura castrista. El presidente Barack Obama debe de llegar a Cuba, si va a llegar, el día 21 de este propio mes. Nos quedan días solamente para que llegue el presidente Obama a Cuba. Debe ser un recibimiento multitudinario, debe ser ese tipo de recibimiento al cual nos acostumbraron en cierta época allá en Cuba. Y plus, porque pienso, es la primera vez que en los últimos 88 años un presidente norteamericano visita la isla a partir de este descongelamiento de las relaciones. Pero se va el vicepresidente de Cuba, el señor Miguel Díaz-Canel, se va a Venezuela en una conmemoración que le están haciendo al tercer aniversario del fallecimiento de Hugo Chávez, que por cierto se va a extender por 10 días. Un faraón, sí señor. Y dice el señor Alud, que es el presidente de la Asamblea Nacional, que se trata de un homenaje necrofílico. Hay un propósito político bien definido y es motivar al núcleo chavista de la población a que retornen a ese pasado, entre comillas, gloriosos que vivieron bajo el mandato de Hugo Chávez. Yo creo que es una manipulación del gobierno que no es nueva, es constante, es vieja, que también trata de enviarle un mensaje a todos aquellos que en alguna medida se beneficiaron del chavismo, como fue el caso de Evo Morales en Bolivia, de Daniel Ortega en Nicaragua, Rafael Correa en Ecuador, porque directo o indirectamente todos accedieron al poder gracias a los dineros y a la influencia de Hugo Chávez. Ahora, ¿cómo es posible, Pedro, que si Cuba está esperando la llegada del presidente Barack Obama el día 21, nos quedan solamente días para que el presidente presuntamente visite la isla? Digo presuntamente porque el secretario de Estado John Kerry suspendió justamente un viaje que había anunciado para discutir derechos humanos dentro de Cuba y de manera sorpresiva se suspende este viaje. Ahora se dice que va a acompañar al presidente el próximo día 21. Pero bueno, yendo al punto, el señor Díaz-Canel arremetió contra el presidente Barack Obama directamente, con nombre y apellido, desde Caracas, cuando se refiere
al decreto ejecutivo que acaba de reafirmar Barack Obama con referencia a sanciones a ciertos funcionarios de Venezuela. Y volvió a subrayar justamente estas sanciones, la volvió a poner en vigencia, porque tenían un límite y él volvió a reactivarlas. Y entonces Díaz-Canel arremete contra el presidente Barack Obama, y no es Díaz-Canel el que lo hace, porque Díaz-Canel sería incapaz de hacerlo por su libre albedrío si no tuviera la luz verde puesta de Raúl Castro y de Fidel Castro para que hiciera ese tipo de ataque. Pero por otra parte, Cuba también, al otro día, el domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba hace un comunicado achacándole a ciertos intereses oscuros norteamericanos la campaña que se estaba haciendo en contra de Lula, a quien, como tú conoces, fue arrestado por estar involucrado en un lavado de dinero que es la punta del iceberg. Se dice que $8 millones recibió justamente de Petrobras, creo que se llama así la compañía, y que recibió como mínimo $8 millones en supuestos discursos, supuestas conferencias que hizo el señor Lula, que se ha enriquecido justamente a partir de este momento de corrupción. ¿Cómo es posible? Para ver si yo entiendo algo, que Cuba por un lado intenta recibir a Obama y por otro lado sigue atacando al presidente de los Estados Unidos. ¿No será que Cuba no quiere que el presidente Obama visite la isla? Daniel, no comparto tu punto de vista. Yo creo que el gobierno cubano sí está grandemente interesado en que el presidente Obama vaya a Cuba, pero también está interesado en no renunciar a su retórica. La dictadura tiene un discurso desde hace 57 años. Ese discurso no siempre ha coincidido con sus actuaciones, y este es un ejemplo más. El discurso va a seguir en contra de Estados Unidos y en contra de lo que Estados Unidos representa ahora de las costas cubanas hacia el exterior. Pero de las costas cubanas hacia el interior, ese discurso va a cambiar por completo. Pero Pedro, y perdóname que te interrumpa, hacia el interior justamente. Imagínate lo que va a ocurrir con la llegada de Obama a Cuba, a La Habana. Va a ser un recibimiento multitudinario. Las personas, el hombre de a pie cubano desbordado en la calle, unos porque son presionados para que vayan a recibirlo y otros por curiosidad, para ver al presidente de los Estados Unidos, que hace 88 años que no visita un presidente de los Estados Unidos la isla. Y que por otra parte nacieron, la gente que va a recibir a Obama, nacieron con la certeza de que el presidente de los Estados Unidos y que Estados Unidos era el máximo enemigo de la isla comunista en el Caribe y que es el imperio. Y entonces cambia por completo la percepción de ese cubano que no tiene que aplaudir la presencia de Obama. En estos días fue publicado en Cuba por primera vez bajo el castrismo un libro que se llama 1984. El libro de George Orwell, donde se habla de lo que es un régimen en plena aberración de gestión política. El Ministerio de la Verdad era el Ministerio de la Propaganda en el libro de Orwell. El Ministerio de la Justicia era el Ministerio del Amor, porque todo se comprendía y se entendía. Y el enemigo de hoy pasaba a ser el íntimo amigo de mañana. Esa ha sido históricamente la conducta de la dictadura cubana. El régimen de la isla, no cabe duda, está en un proceso muy difícil, está en una etapa, pudiéramos decir, de agotamiento pleno de discurso y de conducta, de actuación. No tiene más alternativa que, para que todo siga igual, cambiar en aquello que no afecte a la naturaleza del sistema. Para esos cambios le hace falta jugar con Estados Unidos, le hace falta intercambiar con Estados Unidos una serie de factores y de bienes y también de conocimientos que en el pasado no era posible. Eso, como es lógico, va a chocar en la población que ha sido formada y educada en un odio oficial contra este país. Pero el gobierno tiene la confianza, tiene la esperanza de que ellos puedan manipular, puedan, vamos a decir, readoctrinar a la población en una proyección opuesta a la que por décadas impusieron. Hay que pensar que el joven cubano que creció desde los años 59 y que siguieron naciendo hasta este 2016 han tenido una educación formada en un odio contra este país, contra Estados Unidos. No ha sido como ocurre con Estados Unidos. Estados Unidos tuvo grandes diferencias con Cuba, pero aquí nunca se estableció una política oficial en contra de Cuba y lo cubano. El gobierno de La Habana sí lo hizo. Cuba sí, yanquis no. El odio a los Estados Unidos,
el plantear que todo lo que salía de Estados Unidos era negativo y nefasto para Cuba y para la humanidad. El discurso hoy va a ser diferente, pero a eso nos tiene acostumbrado la dictadura. Recuerda que la dictadura llegó un momento en que acusó a la Unión Soviética de los fracasos que habían ocurrido en Cuba porque determinaron que el país estableciera el periodo especial. Hay otra cosa también que va a pasar en Cuba, no sé cómo lo van a sortear. El presidente Obama ha dicho que él va a ir a Cuba a hablar de derechos humanos. La Casa Blanca ha emitido incluso una declaración a través de un portavoz que dice que Obama va a conversar con quien quiera, así, de una manera desenfadada, o sea, como diciendo, vamos a trazar nosotros la agenda, no va a ser Castro quien va a trazar la agenda. Pero tiene un antecedente esto, que el secretario de Estado John Kerry iba a ir a Cuba a hablar de derechos humanos y que de buenas a primeras suspende su visita. Yo tengo la percepción. Tú eres de la percepción, me comentabas que este viaje nunca lo iba a hacer Kerry. Yo creo que, en primer lugar, nunca hubo un aviso oficial de que Kerry iba a visitar a Cuba. Eso lo dijo él en un hearing del Congreso, en el cual, por cierto, estaba muy fuertemente atacado por diferentes congresistas que ponen en duda la efectividad de la política del presidente Obama hacia la isla, porque consideran ellos, como consideramos muchos, que el gobierno del presidente Obama ha hecho muchas concesiones y el gobierno de Cuba no ha concedido nada a cambio. Y Kerry estaba siendo bien atacado, lo tenían cerrado. Creo yo, y muchos analistas piensan esto, que Kerry dijo eso como una salida para la situación que estaba enfrentando. Pero nunca hubo una declaración oficial al respecto. Sí, siempre se dijo de que iba a viajar con el presidente Obama, como es lógico, en una visita de estas características, la primera después de casi 90 años, y que hay que recordarle que la única visita de un presidente de ejercicio a Cuba, que fue de Woodrow Wilson, que fue en el 28, ya el Geraldo Machado y Morales era un dictador, porque había establecido la llamada prórroga de poderes. Y la visita que va a hacer otro presidente estadounidense a Cuba, Barack Obama, también se la va a hacer a otro dictador. Todas las dictaduras son malas, de eso no podemos tener dudas, pero hay algunas más malas que otras, y evidentemente la de los Castro ha sido la dictadura más mala que ha padecido la nación cubana. Ahora, la suspensión del viaje de Kerry, si en definitiva lo iba a hacer, no me caso una cosa con la otra, porque el viaje de un presidente norteamericano a cualquier país, a cualquiera, no a Cuba, que es una circunstancia extraordinaria, pero específicamente a Cuba, tendría que tener una preparación por parte del Departamento de Estado y de la propia Casa Blanca. ¿Y quién mejor que Kerry para allanar ese camino al presidente Obama? Por supuesto, sí. Y sin embargo, esto no ha ocurrido. O sea, que Obama llegaría allí un poco de paracaídas en una agenda que nadie conoce, que no se ha revelado y que Cuba pretende también manipularla. Pero fíjate si es una visita también, no es una visita formal, como pudo haber sido una de 24 horas. Le está dedicando a Cuba 48 horas. El mismo tiempo que en teoría le va a dedicar a Argentina, donde también va a estar 2 días, con la diferencia de que volar a Argentina son 9 horas, por lo tanto va a estar 9 horas menos en Argentina que la que va a estar en Cuba. Y hay una dimensión muy grande entre las posiciones geopolíticas de Cuba y Argentina y en las proyecciones económicas de ambos países y sociales en el resto del mundo. Lo otro, ya nos queda muy poco tiempo para este segmento de análisis, como siempre estamos apretados con el tiempo, pero lo otro es que habría que ver si en definitiva Obama se entrevista con el senil Fidel Castro, porque si lo hace, ahí sí también hay un mensaje ideológico. Yo partía de que si no lo hacía, estaba enviando un mensaje ideológico. Muchas personas dicen que el presidente Obama es demasiado de izquierda y que coquetea con la izquierda. Si él no visita a Fidel Castro, está mandando un mensaje de que él es un hombre de centro y que con el señor Castro no tiene nada que conversar. Con Fidel Castro sí lo haría con el presidente cubano Raúl Castro. Pero si visita al octogenario dictador cubano, hay un mensaje aquí un poco nebuloso también. No hay razón política para que el presidente Obama visite al dictador Castro, como no existían motivos para que el Papa Francisco visitara a Fidel Castro, porque Castro ya no es el jefe del gobierno cubano, como cuando un presidente visita un país, cualquiera que sea, no visita al anterior mandatario, simplemente comparte con el actual gobierno. Correcto. Ahí parece un encantamiento de ir a ver al senil. Nada, es un dinosaurio. Castro. Recuérdate que si Hitler estuviera vivo, a muchos les gustaría retratarse con Hitler, otro tanto con Stalin, y por supuesto
Castro es el único sobreviviente de la Guerra Fría, un dinosaurio en vida que a nosotros nos ha herido mucho, ha perjudicado profundamente nuestra nación presente y futuro, particularmente, pero no deja de tener atractivo para algunas personalidades. Bueno, vamos a ver si en definitiva se produce la visita. Yo estoy viendo que Cuba está haciendo lo imposible por tratar de torpedearla, no sé si estoy equivocado. Sería indiscutiblemente una visita histórica, a pesar de las consecuencias que en lo político esto puede significar, y en días posteriores pues analizaremos qué fue lo que ocurrió en definitiva. Sin duda alguna, gracias Daniel. Te agradezco mucho a ti, todo lo contrario, Corso, por haber estado con nosotros en la mañana de hoy, siempre enriqueciendo este espacio. Gracias. Gracias. Vamos a continuar, amigos, entonces vamos a la pausa y cuando regresemos voy a estar conversando con la doctora, más que una doctora, es una científica, me refiero a la doctora Beatriz Améndola, es la presidenta del Instituto Innovative Cancer Institute, radicado acá en esta ciudad de Miami, que le va a ofrecer a usted, a través de un intercambio conmigo, soluciones para paliar su cáncer o el de algún familiar que usted tenga o el de algún amigo. Así que mantenga la sintonía, que regresamos de inmediato.